Muy buenas a cada uno de ustedes. Qué gusto es poder compartir nuevamente como iglesia a través de este medio la palabra de Dios. Estamos empezando un año, ya es nuestro segundo servicio dominical y qué bueno que Dios sigue pensando en usted, que le permite escucharnos, permite que tenga este instrumento electrónico, que tenga internet para escuchar lo que su palabra nos dice. Hay cosas que no logramos hacer el año pasado y quiero compartir con usted lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3 y el versículo 13 y 14. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo sé que hay cosas que no logramos este año que pasó. La pandemia se nos atravesó y no logramos avanzar. Y Dios quiere que continuemos con esa actitud. Tenemos que avanzar. Ya pasó lo que quedó atrás. Y hoy Dios quiere hablarle a través de su palabra. Por eso dele gracias a Dios, porque le ofrece los medios, le ofrece el mensaje y le da su misericordia y su poder para poder hacerlo. Así que antes de pasar al tiempo de los cantos, vamos a orar para que nuestro corazón, con nuestros oídos y nuestra voluntad esté dispuesto a atender lo que Dios hoy tiene para nosotros. Oramos. Padre, muchas gracias por la bendición de conocerte, de ser tus hijos. Gracias por tu palabra que ha permanecido por los años y que sigue tan viva y eficaz, demostrando lo que tenemos dentro. Gracias por esta nueva ocasión en que podemos, a través de la red, compartir el mensaje que hoy quieres decirnos. Líbranos de distracciones. Ayúdanos a estar atentos, con un corazón dispuesto a escucharte, para obedecerte, para cambiar, para caminar. Dejamos todo en tus manos. Y hoy, Señor, queremos vivir una nueva oportunidad que nos das, dejando lo que pasó, pero queriendo hacer lo que tienes para nosotros en esta nueva etapa de nuestras vidas. Muchas gracias y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo bueno es el Señor. Cuando yo puedo ver el firmamento en las noches y veo las estrellas, digo, el Señor es grande, es misericordioso y en su amor tan eterno me creó y me dice y me hizo y me hace caminar cada día. Este himno, cuán grande es Él, me habla de estas maravillas que el Señor hizo en el universo. Y más que eso, te hizo a ti y me hizo a mí. Cantemos con mucha alegría este himno, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en tu servir, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande
salvarme vino, y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Hoy vamos a ser testigos de un nacimiento, bueno, de la presentación de un bebé, no vamos a ver un nacimiento. Queremos glorificar al Señor por lo magno que es Él, por lo supremo. Y este himno habla un poco de esto, lo tierno, lo bello que es tener a un bebé en nuestros brazos, sentir su piel, gozo nos da, porque Él vive. Es el himno que vamos a cantar a continuación, y este himno también nos habla sobre ese regalo de la salvación. Cantemos con mucha alegría, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba por Él.
La llegada de un nuevo integrante a la familia siempre es algo de mucho gozo. Pero los padres tienen una enorme responsabilidad. Porque el niño, el regalo, la bendición que Dios ha dado a la casa, así como tiene la posibilidad de ser ganado para Cristo, ir al cielo, también tiene la posibilidad de perderse y de condenarse. Dios no quiere que ninguno se condene. Los primeros pasos para que Él conozca a Cristo lo dan los padres. El testimonio de los padres, que predica más que cualquier palabra que ustedes puedan decirle. Ellos al principio son imitadores. Si ustedes aman el pecado, Él va a imitar el pecado. Si ustedes aman la santidad, Él va a querer imitar la santidad. Esas son las bases que van a permitir que Él llegue a ser un hijo de Dios. Así que la responsabilidad que tienen es mucha, es grande. También cuando presentamos a un niño, hay padres que lo presentan solo para que Dios les bendiga. Pero es que ya Dios les bendijo. La bendición y la misericordia y la gracia están sobre él. Hay otros que presentan al niño para ofrecérselo a Dios, pero eso ya depende del corazón de los padres. Hay padres que dicen, Señor, aquí está este niño para lo que tú quieras, pero después de cierta edad se lo quitan a Dios y lo empiezan a educar para lo que el mundo quiere. Eso ya queda en sus corazones sobre qué tipo de educación van a querer darle al bebé. Quiero leerles lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. En el verso 4 en adelante dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, los padres, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor es absolutamente preciso de quién es la responsabilidad. La responsabilidad no es de la iglesia. La iglesia es una gran ayuda. Gracias al Señor por los hermanos y hermanas de la iglesia que ayudan a educar a nuestros hijos en el temor de Dios. Pero la responsabilidad no es de la iglesia. La responsabilidad es de los padres. Ustedes tendrán que dar cuentas al Señor por lo que hicieron o por lo que no hicieron. Delante de sus manos tienen la bendición. Y la bendición hay que usarla, hay que disfrutarla. Si ustedes hacen todo conforme a lo que el Señor indica, el manual perfecto que tenemos en las Escrituras, no hay pierde en el camino. Pero si a veces, porque nos enojamos, porque nos resentimos, porque hay un problema de familia, porque hay un problema económico, damos pasos para atrás, eso va a afectar a los niños, como afecta a la familia. Así que, como dice la palabra del Señor, el justo por la fe vivirá, viendo hacia adelante, porque ahí vamos a encontrar el bien hacer las cosas y la bendición para el bebé. ¿Cuál es el nombre del bebé completo? No tiene segundo nombre. Ian. Ok. Me hubiera gustado alzarlo, pero por las cuestiones del Ministerio de Salud no podemos hacerlo, pero vamos a tener una palabra de oración y pido a todos los hermanos que nos pongamos en pie como testigos de este momento
de la responsabilidad que ya han asumido los padres y la abuela. Oramos. Buen Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pedimos que tu nombre sea glorificado en la vida de Ian. Que le muestres el camino de tu amor, de tu misericordia y de tu bondad. Que llegado el tiempo pueda conocerte como Salvador y que pueda llegar a ser tu siervo. Te pedimos que le des sabiduría a los papás, a los abuelos, para que puedan ser instrumentos en tus manos para la bendición de Ian como también de Mateo. Te rogamos, Padre, que te glorifiques, que este momento no sea solo un momento bonito, sino un momento de responsabilidad, de compromiso contigo, en obediencia para encontrar tu bendición. Gracias por esta familia. Gracias por lo que estás haciendo en ellos y a través de ellos. Gracias porque te aman y te sirven. Guíales, Dios. Dale siempre sabiduría para seguir tus caminos en todo momento. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. El primer aplauso para Ian. Dios los bendiga, hermano. Amén. Bueno, y ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 24. Y recuerden que hemos iniciado un estudio que tiene que ver con escatología o con el estudio de las cosas que están por venir. El Señor Jesús responde aquí en el capítulo 24 y 25 de Mateo una pregunta que le hicieron los apóstoles. Y de ahí todo el desarrollo de una serie de acontecimientos que tienen que ser bien interpretados para no caer en errores y sobre todo en esos miedos que a veces se ven casi como una propaganda de terror ahí en las redes sociales, si estamos o no estamos ya en el tiempo de la tribulación, si es que ya iniciaron lo de los sellos y las trompetas, etcétera. Y por eso tenemos que estudiarlo con claridad. Quiero decirles, mis hermanos, que según la palabra del Señor, la iglesia no va a estar en la tribulación. Hay algunos hermanos que me han escrito y han estado afligidos porque ven comentarios y escuchan personas o predicadores que dijeron que tuvieron un sueño y que tuvieron una visión. Y estoy hablando de manera real, no estoy inventando, me han llamado para esto, porque tienen temor de lo que estas personas dicen. Pero recuerden que Dios es nuestro Padre, Dios es un Dios de amor, Dios no quiere atemorizarnos, ni llenarnos de terror. Dios quiere que confiemos en Él porque somos sus hijos, porque estamos en sus manos y nadie nos puede arrebatar de ahí. Porque como hijos de Dios, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Porque el Señor dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Y esas promesas son las que tenemos que mantener en nuestra mente. No nos dejemos atemorizar por lo que la gente dice, sino estudiemos la palabra para fortalecernos con lo que el Señor dice en su palabra. Entonces vamos a leer ahí los primeros 8 versículos de Mateo 24, dice la palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo:
mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Vamos a empezar ahí con el verso 4. Ya habíamos estudiado el domingo anterior los primeros versículos. Dice el 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Aquí el Señor está haciendo una advertencia. ¿Por qué? Porque van a haber engañadores. Es simple. El engañador tiene la característica de que lo que dice parece que es verdad. De que toma la verdad, pero al final la termina desvirtuando en algún punto, o que a esa verdad le pone un poquito de mentira. Recordemos lo que pasó en el Edén, cuando apareció la serpiente antigua, cuando aparece Satanás y se pone a hablar con Eva. ¿Y qué le dice? Con que Dios os ha dicho que no comáis del fruto de los árboles que hay. El Señor no le había dicho que no comiera de los árboles, sino de este árbol en particular. Hay una verdad, pero hay una verdad desvirtuada. Y así empieza. Y empieza sembrando dudas. Y en este momento, por el tiempo que estamos pasando, existen muchas dudas en el corazón de las personas que siguen la Biblia. Y pasa por una razón, porque no están siendo diligentes en aprender la palabra de Dios. Porque hay una responsabilidad personal, no es la responsabilidad de los líderes de una iglesia. Es una responsabilidad personal, porque el Señor nos dio a todos el mismo Espíritu Santo, la misma llenura del Espíritu, todos la podemos disfrutar y todos tenemos la misma palabra de Dios. Hay una responsabilidad personal de cuidarse estudiando las Escrituras para no ser engañados. Hay una advertencia de parte del Señor Jesús y una demanda a ser diligente. En los tiempos de hoy, a la gente no le gusta leer mucho. Todo ha pasado a verse por videos, aún en los estudios, en los colegios, etcétera. Si les mandan a leer un libro y hay una película del libro, pues vemos la película y después vemos cómo la terminamos de arreglar y presentamos la lectura. No sé cómo hace una persona cristiana para tener una relación con Dios si no le gusta leer y si no le gusta leer su Biblia. La lectura de la Biblia es el pan nuestro de cada día. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay personas que a veces han estado en el ministerio y nunca se han leído la Biblia. Han leído partes de la Biblia. Han leído partes fáciles de la Biblia. Leen algo de los evangelios, leen Romanos, pueden leer ahí un poquito de Apocalipsis porque suena un poquito misterioso, intrigante. En el Antiguo Testamento tal vez Ruth o algún libro ahí. Pero sentarse a leer la Biblia no es algo que tengan en su mente ni en su pensamiento, y sin embargo se atreven a servir a Dios de esa manera. Primero, la palabra de Dios me enseña que la fe viene por medio de la palabra de Dios, que la Biblia es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo hacemos
para servir en los caminos del Señor si no nos hemos leído la Biblia, si no nos gusta o no nos interesa? Es que vamos a dar clases de niños y con las clases de niños no hay que prepararse tanto. Qué equivocados que estamos. ¿Acaso el alma de un niño vale menos que el alma de un adulto? Deberíamos más bien invertir con toda nuestra fuerza en los niños porque ellos se van a levantar para poder seguir predicando el evangelio. No puede ser que un predicador no lea su Biblia al menos una vez al año, y una vez al año es bastante mediocre. Porque hay que tener una familiaridad con la palabra de Dios. Porque cuando salen todas estas circunstancias, si usted se mete en el Facebook y usted se mete en cualquier otra de estas redes y usted empieza a ver las barbaridades que dicen, muchos se asustan. Pero el que tiene el conocimiento de la palabra de Dios, el que sabe qué es lo que dice la palabra de Dios, ni se asusta, ni se inmuta, ni pasa absolutamente nada. Mi vida está escondida en Dios. ¿Cuál es el problema? Y tenemos una iglesia asustadiza porque es una iglesia que no se preocupa, que no es diligente en la lectura de la palabra de Dios. Y a veces vemos a personas ahí que leen algún estudio que alguien hizo o que toman una lección ahí que apareció en el internet y la pasan y usted se siente y los escucha y dice, pero ¿de dónde sacó este muchacho esta cosa? ¿Qué es lo que me está hablando? Hay una responsabilidad personal, primaria, de conocer lo que dice la palabra de Dios porque es lo que alimenta mi fe. Mi mente, mi corazón, mi alma, mi ser, transforma mi vida, me hace ser diferente, me hace tener la mente de Cristo. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque hay engañadores. Y ahora con las redes sociales pues tienen mayor facilidad de engaño. Hay algunos que dicen cada barbaridad. Y al final lo ponen como si el Señor Jesús lo hubiera dicho. Ay del que le ponga y ay del que le quite a la palabra del Señor. Hay maldición por ponerle o por quitarle. Tenemos esa responsabilidad. Entonces dice ese versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso ha pasado toda la vida de la iglesia. Lo que pasará es que en la tribulación esto va a ser con mucha fuerza. Se van a levantar un montón de farsantes terribles que van a tratar de engañar diciendo que ellos vienen en el nombre del Señor. Y claro, esto va a pasar en la tribulación. Pero eso no quiere decir que no se pueda ver este tipo de actuación en el tiempo actual. Se ha visto a lo largo de la historia. Hay hombres que han querido tomar el lugar del Señor. ¿Han escuchado la frase, el vicario de Cristo? Bueno, el único vicario que hay de Cristo o representante de Cristo aquí en este mundo es el Espíritu Santo. Después no hay otro vicario de Cristo. Pero ahí tenemos las diferentes sectas y cada secta tiene un tipo de hombre a veces muy importante y que hacen cada cosa que usted dice, pero ¿qué pasó aquí? Hace ya algunos años, y yo no sé si todavía andará ahí en el YouTube, pero usted lo podía encontrar. Había un hombre en Costa Rica que llegó a hacerse un poco famoso, reconocido,
y empezó como una escuela de apóstoles en Costa Rica, y empezó esto de los apóstoles a funcionar. Y de un momento a otro ya nadie quería ser pastor, todos querían ser apóstoles. Y apóstol va y apóstol viene. Y estaba ordenando a unos pastores para que fueran apóstoles. Y uno de esos pastores se inclinó, se puso de rodillas delante de este hombre. Y el hombre se quedó así y el otro estaba ahí. Y lo único que dijo este hombre, no fue como lo que dijo Juan cuando se iba, el ángel a Juan en el Apocalipsis, cuando se iba a inclinar, no, levántese, usted no. O Pedro cuando Cornelio se iba a inclinar, no, levántese. No, este hombre dijo, él está obedeciendo lo que el Espíritu Santo le dice que haga. Oiga, dígame, si no era de levantarse e irse. ¿Y por qué no se levantaron y se fueron? Porque falta palabra de Dios. Fácilmente hacen este tipo de engaños y la gente pues lo hace sin mayor preocupación. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. En nuestros tiempos, la Biblia nos enseña del espíritu del anticristo. Busquemos ahí 1 de Juan capítulo 4, verso 3. De hecho, si pueden leer 1 de Juan varias veces y empaparse de todo esto del espíritu del anticristo, de los anticristos, etcétera, para ir entendiendo un poquito qué es lo que la Biblia enseña, les va a ser maravilloso. 1 de Juan capítulo 4, verso 3. Ahora dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mire, no es tiempo de la tribulación, pero está anunciando que hay un espíritu del anticristo. Y no dice que si una persona niega que Jesucristo viene, dice que si hay un espíritu. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estos espíritus malvados están detrás de un montón de hombres que andan inventando normas religiosas y que están engañando a muchas personas. Ese es el espíritu del anticristo, el espíritu del error. Hay algún grupo que dice que el Señor Jesús no es Dios. Que el Señor Jesús es una creación de Dios muy importante. Y que Dios lo creó para morir en la cruz del Calvario, pero que Él no es Dios. ¿Eso qué es? El espíritu del anticristo. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que el Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Romanos 9:6. O como en el Evangelio de Juan, hay una adoración al Señor Jesucristo. Tomás se postra, Señor mío y Dios mío. Y la Biblia dice que al Señor tu Dios adorarás, y Él está recibiendo adoración. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es Dios. Pero esta gente los niega. Hay otro grupo que dice una blasfemia tan grande que a veces uno no entiende por qué la gente sigue yendo ahí o no les han contado la blasfemia. Un día había una reunión de dioses, no sabemos de dónde salen tantos dioses, ya no hay un solo Dios, hay una reunión de dioses. Esto parece más lo que los griegos pensaban que lo que la Biblia dice. Hay una reunión de dioses. Dentro de esa reunión de dioses está el Dios que nosotros conocemos. Ahora, este Dios que nosotros conocemos vive en un paraíso y tiene un montón de mujeres.
Y este Dios que nosotros conocemos tuvo 2 hijos o tiene 2 hijos. Uno se llama Jesús y otro se llama Satanás. Y como sabían que la gente en la tierra se iba a portar mal, entonces hicieron una junta para ver cómo podían hacer. Y Satanás propuso que había que obligar a los seres humanos a seguir a Dios. Y Jesús dijo que no, que con obligación no, que lo hiciéramos con amor y que Él iba a dar su vida por ellos. Y como Satanás no le gustó, entonces Satanás se enojó y se volvió en enemigo de Jesús. Pero para que Jesús pudiese nacer, entonces el Padre tuvo que venir y tuvo relaciones con María y de ahí nació Jesús. Y nadie dice nada. Y a ese grupo los introducen entre los que son cristianos. Hace muchos años llegó un misionero a Costa Rica y ese misionero dice, pero es que aquí nadie necesita a Cristo. Estamos hablando ya de algunas décadas atrás. Dice, desde que me bajé del avión todo el mundo me decía que Dios lo bendiga. Y todo el mundo decía, si Dios quiere. Y todo el mundo tenía frases de este tipo. Dice, ya ahí en Costa Rica todo el mundo es salvo. Hasta que empezó a entender que detrás de cada frase de esas no existía una persona santa, sino había un buen pecador. Alguien me hablaba de que hay una confusión, que a la religión del Estado, a los que pertenecen a ese o siguen ese grupo de la religión del Estado, ya no se les puede decir que reciban a Cristo porque ellos dicen que ya recibieron a Cristo. Y claro está, todos los que participaron ahí en algún momento y pasaron a recibir la hostia, ¿qué era lo que le decían en ese momento? El cuerpo de Cristo. Y en ese momento la persona digería o comía el cuerpo de Cristo y entonces, claro, había recibido a Cristo. Entonces, cuando usted le habla a una de estas personas de recibir a Cristo, ¿qué están entendiendo ellos? Pero claro, todo el engaño está ahí. Pero no hacemos absolutamente nada por hacer el cambio. Hemos aprendido a vivir con el engaño y hasta aceptarlo. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Por eso hablamos ahí en ese versículo, el espíritu del anticristo. Pero no solamente, primero de Juan me habla del espíritu del anticristo, también me habla de los anticristos. A veces alguien dice, es que estos hombres son malos porque hay un espíritu malo detrás de ellos. No. Los espíritus malos encontraron a hombres bien malos para usarlos de instrumento. Los anticristos, primera de Juan capítulo 2, verso 18. Hace tiempo estuvimos aprendiendo sobre las dispensaciones. No sé si recuerdan, el hermano Andrés nos estuvo enseñando sobre eso. Después de muchas dispensaciones, esta es la última dispensación antes de que inicie la tribulación. O la semana 70, ya nosotros estamos al borde del término de esta dispensación. Teniendo eso en mente, leamos lo que dice este versículo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y uno dice, claro, hay ateos, porque cuando empezó el comunismo y dejó una gran herencia de incredulidad y de ateísmo, no. Eso es punto y aparte.
Aquí no me está hablando de los ateos, no me está hablando de la gente que se rebela contra Dios del mundo. Aquí vean lo que me está diciendo. Vean lo que dice el verso 19. Salieron de nosotros. ¿De dónde salieron estos anticristos? Estaban dentro de la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y claro está, salen y de un momento a otro empiezan a hacer grandes herejías. Durante 1980 años sería más o menos. La iglesia, la doctrina de la iglesia evangélica venía siendo la misma, que habían grupos distintos, digamos, por diferentes situaciones. De un momento a otro se dejó de bautizar a la gente y llegó un grupo y estudiando la palabra de Dios se dio cuenta que el bautismo es una ordenanza y que tenía que cumplirse y había que bautizarse sumergiendo a la persona en las aguas como enseña la palabra de Dios, y quisieron fortalecer eso que a la iglesia evangélica se le estaba perdiendo, y por eso empezaron los bautistas. No es que no había un deseo como de que separémonos, dividamos la iglesia, no. Era como el deseo de recordar o restablecer algo que se estaba quedando en el olvido, que se había dejado de practicar. De un momento a otro se dice que es que el Espíritu Santo no tiene gran participación dentro de la iglesia y la gente no reconoce al Espíritu Santo en sus vidas, no se enseña bien sobre el Espíritu Santo, se habla del Padre, se habla del Señor Jesús, pero no se habla del Espíritu Santo, y se empieza entonces a hablar un poquito más del Espíritu Santo y nacen los pentecostales. No era la idea dividir la iglesia. La idea era prestarle atención a lo que el Espíritu Santo podía hacer. Pero claro, estos grupos, a como son los hombres, empezaron a hacer partido. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y entonces, en lugar de complementarse y usar los bautistas recordar que hay que cumplir con las ordenanzas, y los pentecostales mantener recordando que el Espíritu Santo también es Dios y que tenemos que aprender de Él, empiezan a discutir y empieza a dividirse. Y ya después ya no se estaba discutiendo por doctrinas, sino se estaba discutiendo por acciones. ¿Cómo alaban estos y cómo alaban aquellos? Y la iglesia empieza a confundirse, empieza a distraerse. Y es en medio de esa distracción que se aprovechan todos estos anticristos para levantar nuevos movimientos. ¿Por qué durante 1980 años más o menos la iglesia no había cambiado y de un momento a otro ahí viene como un nuevo resurgimiento y quieren cambiar todas las bases del evangelio? Empezó con el asunto, no sé si se acuerdan, la doctrina del gozo. ¿Se acuerdan esto? No, algunos o ya. Es muy reciente históricamente hablando de la iglesia, pero ya ha pasado. De un momento a otro en Canadá empieza un movimiento donde a la gente le da risa. Y cada persona que era llena del Espíritu empezaba a reírse, pero a carcajadas, y se revolcaban adelante. Busquen los videos, es interesante. Y se reían, y se reían, y se reían. Y la gente empezaba a correr de un lado a otro, de aquí para allá y de allá para acá. Y era un jolgorio extraño. Luego ya no hablamos de lo del gozo y se empezó a hablar del diablo, que se hablaba más del diablo que lo que se hablaba de Cristo. Y entonces todo tenía un espíritu detrás. Pasó ese movimiento extraño y empezaron a hablar de los apóstoles y ahora los nuevos apóstoles y no
No habían apóstoles durante 1980 años y ahora empezaron los apóstoles por todo lado a florecer. Y al final se cambia todo por la doctrina de la prosperidad. ¿Y de dónde salió todo esto? Bueno, salió de gente que no era creyente, pero que estaba en la iglesia. Y que arrastró con engaño a muchas personas que estaban en la iglesia, pero que no tenían o no le daban importancia al estudio de su palabra y se dejaron confundir. Mirad que nadie os engañe. Es nuestra responsabilidad. Han salido muchos anticristos. Y claro, todo empieza con el espíritu del anticristo, luego con los anticristos, para que cuando llegue la tribulación aparezca el anticristo. Y bueno, ya para nosotros vemos la mesa servida. Vemos que todo está ocurriendo. Hubieron grandes cambios. Si usted conociese bien su Biblia, usted se daría cuenta que hubo una profecía que se cumplió en 1948 cuando Israel volvió a ser nación. Y a partir de ahí entramos en los últimos tiempos de la dispensación. Ahora, no sé cuánto faltará para que este tiempo de la iglesia termine o acabe, para que venga el Señor y se la lleve, pero ciertamente ya estamos en esa etapa final. Tenemos que prestar mucha atención, porque se están levantando muchos falsos cristos, muchas doctrinas extrañas, y todo el mundo dice, sí, amén, gloria a Dios y aleluya. Se ha dejado de predicar la palabra de Dios para estar dando discursos de motivación. Si a usted no lo motiva a saber que Cristo murió por usted en la cruz del Calvario, derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiar sus pecados, limpiarlo de toda maldad y para que tenga vida eterna, si a usted eso no lo motiva, no hay absolutamente nada que lo motive. Los motivadores no van a servir absolutamente de nada. El que no sabe en quién ha creído, siempre va a pasar desanimado, quebrantado, triste, destruido. Pero el que ha venido a los pies de Cristo y estudia la palabra de Dios y es consciente y cree en lo que ella dice, se fortalece, se anima en la palabra del Señor y puede seguir adelante más allá de cualquier mentira que pueda escuchar en el camino. Seguimos ahí en Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ok, pero las guerras y los rumores de guerra siempre han pasado, ¿o no? Para nosotros es historia la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Para nosotros eso es historia. Estar escuchando de guerras para nosotros es natural. Siempre sabemos que hay una guerra, en no sé dónde, pero siempre hay una guerra. Los grupos se dividen, se matan, es increíble todo el daño que se hacen. Pero en esos tiempos, cuando inicia la tribulación,
hasta los que declaraban la paz van a entrar en la guerra. Va a empezar un enorme desconcierto. Hay guerras, hay rumores de guerras, hay levantamientos civiles y muchas cosas que por razón de lo que empieza la tribulación se van a ir dando. No nos asustamos, la palabra del Señor lo dice. ¿Y Costa Rica un día va a estar en guerra? Bueno, y Costa Rica es parte del mundo, ¿no? Pero bueno, es que no va a venir el anticristo y va a ser un gobierno mundial. Yo he leído la Biblia y yo nunca he encontrado que diga que es un gobierno mundial. Habla y nos da a entender del Imperio Romano resucitado. O sea, todos esos países que Roma había conquistado en el Mediterráneo, etcétera, todo lo que es esta Europa y parte de Asia, la Asia cercana, donde están todos estos países árabes, todo eso era el mundo romano que había conquistado. Y cuando llegaron los ingleses a Estados Unidos, los ingleses eran parte de ese mundo romano. Cuando llegaron los españoles a Latinoamérica, bueno, eran parte del mundo romano. Todo lo que es Occidente se podría entender como esa parte de ese imperio romano que se vuelve a tomar fuerza. Pero la palabra del Señor dice que contra ese imperio romano van a venir los del norte, y van a venir los del sur, y van a venir los del oriente. Entonces no estamos hablando de un gobierno mundial. Pero ahora, como todo es la moda del gobierno mundial, entonces todo el mundo estamos asustados por el gobierno mundial. Si leemos la palabra de Dios con responsabilidad, nos damos cuenta de que hay un montón de cositas ahí, malos entendidos, gente mal preparada o malintencionada, que por agravar el espíritu de los creyentes, por inquietarlos, empiezan a enseñar cosas que la Biblia no dice. ¿Y quiénes son los culpables? Y nosotros, porque no le tenemos respeto a la palabra de Dios. Imagínese, usted llega a un avión, se monta, ve al piloto, lo ve un poco joven, y le dice, ¿cuántas horas de vuelo tiene usted? No, ninguna. ¿Y cómo aprendió? ¿En un jueguito de computadora? ¿Y ya usted se leyó algo del manual de los pilotos, algún libro de estudios? Una que otra página. Pero no se preocupe, todo está bien. ¿Se montaría usted en ese avión? Y así estamos escuchando a gente que no está preparada en la palabra de Dios porque fácilmente la contradicen y la gente los escucha, los creyentes los escuchan. Mirad que nadie os engañe. Claro, entonces uno dice, pero es que hay guerras, y guerras ha habido siempre. El nivel de guerra que va a haber en ese momento, esto es otra cosa. Enfermedades, pestes, claro, todo esto ha habido. El nivel de peste y enfermedad que va a haber en aquel momento es otro nivel. Hoy nosotros estamos viendo cosas aceleradísimas por cuestiones de la globalización. ¿Cómo es posible que un virus que nace en China, nosotros que vivimos tan lejos de China, nos haya causado tanto daño? Bueno, fácil. Alguien infectado se monta en el avión, llega a otro país, infecta a otro que se monta en otro avión y ahí va la cadena, y cuando nos damos cuenta, han habido una enorme cantidad de muertos por causa de esto. Y así usted puede esperar cualquier otro tipo de enfermedades que se puedan propagar con una facilidad
porque no podemos detener la globalización. ¿Y a nosotros cómo nos afecta como creyentes? Sigo insistiendo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay que escuchar lo que nos dicen y cuidarnos. Todo lo que nos están diciendo los que saben, debemos de hacerlo. Claro está. Pero esta no es la primera peste que hay en el planeta. Hubo una peste negra que arrasó con la mitad de Europa. O sea, no estamos viendo nada que sea nuevo. Pero en aquellos momentos de la tribulación esto va a ser algo profundo, ¿verdad? Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Los primeros 3 años y medio de la tribulación son un poco extraños. A la mitad de la tribulación se manifiesta el anticristo con todo y empiezan 3 años y medio de una profunda dificultad mundial. Pero nosotros no vamos a estar allí. Lo sigo repitiendo constantemente para que se nos quede en la mente y en el corazón. ¿Okay? Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Esto es tribulación. El Señor está diciendo qué es lo que va a pasar. Nosotros todavía no estamos en ese tiempo. No estamos. El mundo va a estar, la iglesia no va a estar. Pero es que nosotros lo estamos viendo tan clarito, claro. En 1200, que hubo toda esta grave enfermedad en Europa, ellos lo estaban viendo igual de clarito. Siempre que algo difícil pasa, inmediatamente nos vamos a ese pensamiento. Ya empezó el Apocalipsis. Primero recuperemos la paz. Recuperemos la paz porque el Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo habla de paz. Quiere la paz, pero nunca se puede encontrar la paz sin Jesucristo. Pueden hacer todos los tratados de paz que quieran, pero la paz no la pueden encontrar. La paz, la verdadera paz, es la paz que el Señor Jesucristo da. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. No puede haber algo peor que un creyente turbado por todo este montón de malas interpretaciones que se están dando. En lugar de predicar de Cristo, estamos comentando algo que no nos corresponde. Sigamos hablando de Cristo. Sigamos hablando de Cristo. A eso nos llamó el Señor. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y pensamiento en Cristo Jesús. ¿Por qué debemos temer? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo perdemos la paz? Por la insensatez de gente que le gusta meramente asustar a los demás. Vamos a seguir aprendiendo porque hay muchas cosas que aprender aquí. Alguien decía, es que ¿para qué voy a estudiar el Apocalipsis si yo no voy a estar ahí? Imagínese
que su hijo o su hija estaban en la iglesia. Y usted como papá, usted estaba contento de que venían a la iglesia, por lo menos eso hacían. Pero los lunes usted sabía que su hijo y su hija andaban en una manera de vivir terrible. Que andaban hablando lo que no tenían que hablar y haciendo lo que no tenían que hacer. Que no se podían separar del mundo. Pero que por ahí teníamos tranquilidad que por lo menos cada domingo, de domingo por medio, cada 3 domingos ahí se acercaban a la iglesia. Imagínese que en este momento viene el Señor Jesucristo. ¿Usted qué cree que va a pasar con su hijo, con toda honestidad? ¿Usted cree que se va a ir con el Señor Jesucristo? Con sinceridad. Cuando ese hijo, esa hija, se den cuenta que no eran creyentes, que la iglesia se fue, que ya usted como papá no está, porque usted está con el Señor, ese hijo o esa hija van a empezar a recordar ¿qué? Todo eso que usted estuvo enseñando. ¿Y en la tribulación se pueden convertir? Claro que sí. La Biblia habla de que va a haber un gran avivamiento en la tribulación, o sea, se van a convertir, pero cantidades de personas. Así que cualquier tarea o trabajo que nosotros hagamos ahorita, bien vale para cuando empiece la tribulación. ¿Será algo distinto? Sí. ¿No se fueron con Cristo y están con la iglesia? No, pueden ser salvos. Sí van a ser salvos. Pero hay que predicar el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio, no nos confundamos, hay que predicar el Evangelio. Y para ir concluyendo con este tiempo, solo quiero recordarles, hermanos, este año es un año de despertarse. No podemos seguir detrás de lo que la gente dice y que no es seguro y que la pandemia, porque la gente está muriendo sin Cristo. No sé cuál es el dato ahorita, no sé cuántas personas han muerto a nivel mundial en este año por pandemia, por el coronavirus. Pero estamos hablando de una cantidad exagerada de personas. ¿Cuántas de ellas no eran salvas? No escuchemos solo los números, no. ¿Cuántas de ellas no eran salvas? No escuchemos que eran un gran dolor para el vacío que le dejó a las familias. No, ¿cuántas de ellas no eran salvas? ¿Y sabe qué ha pasado? Que la iglesia se ha asustado, se ha encerrado, cree que a nivel de plataformas se puede predicar el Evangelio y se olvidó que cada persona tiene una necesidad particular que debe ser atendida. Que el discipulado que el Señor hacía era de uno a uno, de cara a cara, atendiendo las circunstancias, las situaciones particulares. Y que no nos podemos estar escondiendo detrás de plataformas. Es importante este ministerio a través del YouTube, del Facebook, lo que salga. Claro que sí, ha sido una enorme bendición y va a seguir siendo una enorme bendición, pero nunca puede sustituir al trabajo que el pueblo de Cristo tiene que hacer. Y usted tiene que entenderlo. Tiene que entenderlo. Porque cuando estemos en el cielo no va a ser disculpa que no pude predicar el Evangelio porque me tenían en cuarentena.
Y delante de usted pasaban las cifras. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos murieron? No sé cuántos han muerto esta semana, pero 15, 12 cada día, 10, 18 otro día. Y sigue muriendo gente, y sigue muriendo gente. ¿Usted ha pensado cuántos de esos están yendo al infierno? ¿Dónde está la iglesia? No estamos en la tribulación, mis hermanos. Estamos en este mundo. La iglesia está en este mundo porque tiene un trabajo, tiene una labor, predicar a Cristo. Porque la gente está necesitando el mensaje de salvación. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si Dios le ha hablado, ¿qué fue lo que le dijo y qué va a hacer con lo que el Señor le dijo? Pero tal vez hay aquí alguna persona que no tiene paz en su corazón, que si muere no sabe dónde va a pasar la eternidad. Hoy es un día de salvación. Si usted entiende que es pecador, si el Espíritu Santo ha iluminado lo más oscuro de su corazón y ha visto la maldad que hay dentro de usted y todos los pecados que ha cometido con los cuales ha ofendido a Dios, si entiende su derrota espiritual y entiende que por causa de esos pecados usted se va a condenar eternamente, y si hay arrepentimiento en su corazón, hay buenas noticias, que a pesar de todo eso, Dios le perdona en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús cargó en su cuerpo todos esos pecados por los cuales hoy usted está avergonzado y arrepentido. Puede venir a Cristo. Dios no quiere que usted se pierda. Hoy usted puede ser salvo. Hoy es el día de su salvación. Si quiere recibir a Cristo, venga, oremos juntos. Clamemos al Señor. Amado Padre, te pedimos, Señor, si hay alguna persona acá en el templo, oh Padre, que nos esté escuchando a través del canal de YouTube, que no conozca a Cristo. Sé que has estado actuando en su corazón, convenciéndole de pecado, justicia y juicio, y rogamos que en este momento haya un tiempo de salvación para estas personas. ¿Quiere recibir a Cristo? Venga, ábrale su corazón a Cristo y dígale: Señor Dios, he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de ti. He pecado muchas veces y de muchas maneras. Estoy avergonzado, estoy arrepentido. Pero he aprendido que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y que su sangre me limpia de todo pecado. Por eso vengo delante de ti a pedirte perdón, a pedirte que me limpies de toda maldad. Y quiero recibir a tu Hijo Jesucristo en mi corazón para que sea el Salvador y el Señor de mi vida. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Uno de los versículos con que terminó el pastor el mensaje fue: levántate tú que duermes. Si nosotros nos damos cuenta que la situación está pasando, tenemos que reaccionar. Cuando voy manejando y veo que una luz del tablero se enciende, me hace pensar qué estará pasando. El aceite, los frenos, el motor, las luces. Si vemos que las cosas que están pasando nos hacen pensar que Cristo viene pronto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reaccionar. Quiero compartir con ustedes en Romanos capítulo 13, versículo 11, que dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Como dijo el pastor, hay cosas que para nosotros ya son pasado. Y desde que usted conoció a Cristo como Salvador, al día de hoy está más cerca.
pero es hora de que nos levantemos. ¿Qué va a hacer con su vida? Yo comencé el servicio de hoy hablando, compartiendo lo que dice la Escritura, de que si no pudimos lograr algo el año pasado, olvidemos que ya no lo logramos, pero proseguimos. ¿Qué vamos a hacer? Usted tiene que hacer un cambio. Usted que nos está viendo, tiene que hacer un cambio en su vida. Porque vemos, como dice la Escritura, porque ahora está más cerca nuestra salvación. Ahora está más cerca Cristo. Pero eso nos dice que nos queda poco tiempo para permitir a Dios actuar en nuestras vidas, para esperar en Dios y que Él pueda actuar. Muchas gracias por compartir con nosotros el servicio el día de hoy. Gracias por sus oraciones que nos ayudan a ser fieles a la palabra de Dios. Pero también muchas gracias porque sus ofrendas nos ayudan a continuar con el ministerio, a poder prepararnos con su palabra y a poder continuar enseñándola. Estamos compartiendo con ustedes los números de cuenta a través del cual usted puede hacernos llegar su ofrenda mediante una transferencia, ya sea electrónica o también mediante Simpe Móvil. Muchas gracias. Recuerde que sus oraciones y sus ofrendas ayudan a que el ministerio continúe realizándose. Si el día de hoy Dios le habló, actúe, levántese. Si hoy usted conoció a Cristo como Salvador y tomó esa decisión, gracias. Dios ha perdonado sus pecados y quiere que usted se levante de esa vida que ha estado viviendo. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y esperamos contar con usted en la siguiente presentación. Mientras tanto, si Cristo aún no ha venido, deseamos que la bendición de Dios se manifieste en su vida. Muchas gracias por acompañarnos. La fidelidad de Dios es eterna y Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Este himno, Oh tu fidelidad, nos habla sobre esa promesa que tenemos cada día, que en Él podemos tener esa certeza que la fidelidad siempre va a estar con nosotros. Han pasado muchos meses de pandemia, pero el Señor sigue adelante con nosotros, con esa columna de fuego como lo hizo con los hebreos. Sigue delante de nosotros, protegiéndonos y cuidándonos cada día. No pierda también, si usted personalmente, no pierda los cuidados personales. Pero el Señor sigue fuerte delante de nosotros como todo un capitán. Vamos a entonar este himno, Oh tu fidelidad, para terminar el culto de esta mañana y que el Señor bendiga su hogar, bendiga su familia y cada uno de los que están cerca de su burbuja. Que el Señor nos bendiga y que tengan un lindo domingo. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la ves.
fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande es, Señor, es tu fidelidad. Hermanos, que el Señor les bendiga y guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de sus corazones paz. Recuerden, no le estorben a la bendición de Dios para sus vidas. Permitan que el Señor se glorifique en ustedes y a través de ustedes para la gloria de su nombre. Levantamos las Biblias. Lea la Biblia, 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 lea la Biblia y lea la Biblia. Porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición.